Bienvenidos a este nuevo encuentro con el catecismo, conociendo mi catecismo, modalidad online y presencial. Cerramos el día de hoy con la segunda sección, cuyo tema es la caída. Te invito a santiguarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos conceda la gracia del entendimiento, la inteligencia, el discernimiento, bueno, y también pues la memoria, ¿verdad? Para memorizar aquellos aspectos que nos consideremos pues más relevantes en nuestra vida cotidiana, en nuestro servicio pastoral. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Oremos. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea por la gloria de Dios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a partir del relato, dos relatos. Te voy a puntualizar algunos aspectos que me han parecido importantes, ¿verdad? Que no están, digamos, destacados de esta manera en el catecismo. Sin embargo, pues algunos de los que estuvieron conmigo en el curso bíblico, pues ya tienen esta formación. Fíjate, la creación de Dios, si yo te pregunto en cuántos días Dios hizo la creación, ¿qué me responderías? La mayoría de las personas dicen que son 7, sin embargo la respuesta teológica correcta y bíblica es que son 6, y por eso te he colocado esta imagen donde está lo que, digamos, de una manera gráfica, hizo Dios en cada uno de los días de su creación. ¿Por qué? Porque en el séptimo día Dios descansó, y este séptimo día para una de las dos tradiciones que vamos a compartir hoy, porque tienen que ver con el capítulo 1, 2 y 3 del libro del Génesis, que es el primer libro que tenemos en nuestro canon de profesión de fe católica. Es una, digamos, una información relevante. Entonces tenemos que la creación es hecha por Dios a través de, recuerda que es un lenguaje simbólico, 6 días. 6 días de la creación. Por un lado tenemos entonces una tradición sacerdotal. Existen 4 tradiciones que según los estudiosos biblistas tuvieron una marcada influencia en el Pentateuco y bueno, en los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, no nos vamos a detener ahorita a eso. Vamos a centrarnos en 2, que son la tradición sacerdotal, que está situada aproximadamente en el 587 a.C., en un periodo muy importante en la historia de la salvación, que es bajo el imperio de Babilonia. De hecho, alguna simbología que vamos a ver en el texto bíblico, pues tiene su fundamentación en ese imperio de los babilonios. Y el relato del libro del Génesis que se atribuye a esta tradición es el que está en el Génesis 1. Luego tenemos la tradición yavista, que se remonta aproximadamente a 950 a.C., en el periodo de la monarquía davídico-salomónica, ¿ok? Cuando pues aún estaba el Reino Unido, lo que se conoce como el Reino Unido. Y la encontramos en el segundo relato y tercero y cuarto del libro del Génesis. Recuerda, biblista o los que han estudiado la Biblia, que el guión largo lo utilizamos para indicar que estamos pasando a otros capítulos o a otro capítulo.
Si puedes observar en el primer relato de Génesis 1, pues está abarcando capítulo 1 y 2. Y en el Génesis 2 está abarcando capítulo 4, 3 y 4. Entonces esto es muy importante. Entonces tenemos que en el Génesis 1, Dios hace la creación de los 6 días, y en el Génesis 2 vamos a observar la creación de lo que conocemos, a quienes conocemos como Adán y Eva, y el descanso de Dios. Y en el Génesis 3, en el capítulo 3, el pecado original. Consideraciones importantes. Vamos a recordar algunos aspectos que hemos visto en los encuentros anteriores. Fíjate. Primero, Dios es el único ser que crea de la nada. Recuerda de esto. Dios es el único ser que crea de la nada. Nosotros no. Nosotros sí, por ejemplo, yo te ponía algunos ejemplos como para hacer una mesa, por ejemplo, o una puerta, pues necesitamos madera, por decir algo, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, Dios no. Él es el único que de la nada puede crear. Segundo, Dios ordena el caos. Bueno, porque había caos, según el relato, existía un caos y Dios ordena. Dios pone orden a ese caos. Te sugiero que hagas una relectura del Evangelio según Juan, capítulo 1, que es conocido como el prólogo de San Juan. En tercer lugar, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Recuerdas? Sin embargo, aquí quiero que atrapes la idea de la omnipotencia de Dios, es decir, que todo lo puede. Dios dice, haya luz y se hace la luz. Haya una bóveda en el cielo, por recordar otro aspecto, se hizo el sol y así sucesivamente. Es omnipotente. Cuarto, a partir de la creación de Dios existe el espacio y el tiempo. Recuerda que Él es el alfa, o sea, el principio, y el omega, el fin. Volvamos a la tradición sacerdotal y la tradición ya vista para destacar otros aspectos importantes que tienen que ver con esta segunda sesión sobre la caída. Tenemos entonces la tradición sacerdotal, es la más reciente. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Varón y mujer los creó. Esta es una fundamentación muy importante que te la he recalcado en algunos encuentros anteriores. Y bueno, para tener cuidado, si tú eres una persona que profesa la fe católica, pues tienes que estar claro que todo esto de la ideología de género no tiene nada que ver con nuestra fundamentación bíblica, con la divina revelación, con las sagradas escrituras, con la palabra de Dios, ni la tradición bimilenaria. Está muy claro, varón y mujer los creó. Y los otorga dominio, ¿verdad? Les dice que sometan a los animales, que se multipliquen, que sean fecundos, entre otras. Están por encima de la creación, el hombre y la mujer están por encima de la creación. Sin embargo, también destacamos en el encuentro anterior que no es para maltratarla, o también como se solía hacer o se suele hacer por diversión, por ejemplo, las peleas de gallo, esos pobres animales maltratándose y dándose picotazos hasta que mueren desangrados, o las coleadas de toro, clavándole esas cuestiones a esos pobres toros. Disculpe que no sé cómo se llama eso, no sé si son lance, no conozco el término técnico, no sé si es ese. Sin embargo, lo que quiero es expresar pues que no con ese fin. O también hay peleas de perros, de lobos, entre otras. ¿Ok? Entonces está por encima de la creación, pero para que la ame, la proteja y por supuesto pues para que se alimente de ella. Y otro dato importante en la tradición sacerdotal es la importancia particular de la ley. Entonces, cuando te decía que el séptimo día era el día del descanso, era muy importante para la tradición sacerdotal cuando él escribe, cuando es redactado, para que los judíos se tomaran en serio el sabbat, o sea, lo que ellos llaman, para ellos el sábado, su día de descanso. Recuerda que para nosotros nuestro día de culto a Dios es el día domingo. ¿Por qué? Porque fue el día que Jesucristo resucitó. Y también es importante recordar que la ley no puede estar por encima de la caridad al prójimo.
Y estas eran grandes discusiones que tenía Jesús, ¿recuerdas? Con los fariseos. Cuando lo ponían a prueba, por ejemplo, el día que hizo una curación un día sábado, que cómo era posible que hacía eso, bueno, pues no puede haber una ley que esté por encima de la caridad fraterna del Señor. Si hay una persona que necesita una sanación y es un día sábado, eh, pues perfectamente se puede hacer. Y tenemos la tradición ya vista, pues, donde Dios es presentado con imágenes muy humanas, o sea, un Dios más humano, o sea, ya desde el punto de vista antropológico, pues así lo presenta el autor sagrado. Dios es presentado también con imágenes muy populares, como por ejemplo aquí nos hablan de que del barro crea al hombre, se pasea por el Edén, en otro capítulo vemos que es Dios quien cierra la puerta del arca cuando le he dado a Noé las instrucciones de construir el arca y que coloque allí pues toda su familia, los animales, bueno, todo el relato que se nos hace allí, es Dios quien cierra la puerta. Y también lo vemos cuando visita y come con Abraham para anunciarle que va a tener dentro de un año, él va a llegar otra vez a visitarlo y ya va a haber venido a su primogénito, que es el que lo va a hacer un padre de numerosas naciones, incontables como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Ahora bien, tenemos a la creación de Dios, al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, donde todo es amor, armonía y amistad. Así terminábamos el encuentro anterior, ¿te acuerdas? Esto es muy importante porque vamos a dar paso a todo lo que pasó cuando interviene el tentador, el demonio. Entonces, hay que tener bien claro que todo era amor, armonía y amistad. Y esto se conoce en nuestra doctrina social, o sea, en nuestro catecismo, en el número 375, como justicia original. Vamos a hacer una breve antesala para comprender el pecado a la luz del catecismo, el número 385, donde nos hablan de la iniquidad y la piedad, que me parecen importantes destacar, y lo dice el catecismo en el número 385. Y vamos a hacer una, una referencia bíblica a 2 de Tesalonicenses 2:7 y 1 Timoteo 3:16. Luego tú haces la lectura pues con tu Biblia, ¿verdad? Con, con más tiempo, con más dedicación. Y nos dice el número 385, solamente te voy a destacar algunas partecitas acá, permíteme, dice que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Y recuerda que en la creación, Dios cada día que va pasando dice, vio Dios que era bueno. Segundo día, vuelve a repetir otra vez, vio Dios que era bueno. Eso es muy importante, porque en el último día, cuando crea al hombre y a la mujer, dice que vio que era muy bueno. Destaca al hombre y a la mujer por encima del resto de la creación. Luego tenemos en el catecismo número 386 que nos habla de la realidad del pecado y nos destaca que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia divina de Dios. Esto también es muy importante que lo recordemos o lo aprendamos si no lo habíamos escuchado anteriormente. Y nos hace, digamos, comprender lo que es el pecado siempre desde digamos, la premisa que en primer lugar hay que reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque fuera de esta relación, dice el catecismo, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Esto lo dice el numeral 386. Y en el 387 pues se amplía la información, se nos explica un poquito mejor, ya vamos a ver. Nos hace una referencia a la divina revelación. Entonces, ¿qué sucede? Que todos digamos, los misterios de los orígenes del hombre
y particularmente este tema, ¿verdad?, del pecado, únicamente se va a esclarecer a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que esta revelación nos da sobre Dios, no vamos a poder reconocer claramente el pecado y se puede tender a la tentación de explicar el pecado únicamente como un defecto del crecimiento de la persona o una debilidad psicológica de la persona o que comete un error humano simplemente, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Nosotros los católicos no lo vemos así, lo vemos a la luz de la revelación divina, ¿verdad? Y únicamente en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado, ojo con esto es clave, es un abuso de la libertad que Dios da a las personas, creadas para que puedan amarle a Él y amarse mutuamente. Por eso está entonces la justicia original de la cual te hablaba brevemente. Dios en la creación nos da la libertad. Y ahí, esta es la parte clave. Y a la luz de la divina revelación, pues podemos comprender qué fue lo que pasó de la caída del hombre en el conocido pecado original. Ahora quiero invitarte brevemente a lo que yo llamaba una radiografía del pecado. Porque si te pones a ver, que esto está a la luz, por supuesto, de los relatos que estamos ahorita compartiendo a la luz del Génesis 1 y 2, si luego lo observas cuando te lo presento ahorita y lo aplicas a cualquier pecado que tú mismo puedes estar viviendo ahorita o has vivido o ves en otras personas, vas a ver que es un esquema, por decirlo de alguna manera, o características que se repiten. Y esto fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Fíjate, primero, estamos en el paraíso. Imagínate a Adán y Eva que están en plena armonía, amor, alegría, como te lo presenté, ¿verdad? Y como lo presenta la palabra de Dios. Es lo que se conoce como el paraíso. Ay, qué felices estamos aquí, todo es armonía, todo es paz, todo es felicidad. ¿Ok? Eso es, digamos, simbólicamente puede ser el paraíso de una persona ahorita en el siglo XXI también, como lo era en el momento en el cual se nos presenta, la autora Agiógrafo nos presenta esta realidad simbólica de estas dos personas, Adán y Eva. Por otro lado, tenemos entonces el diálogo con el demonio. Entonces viene el demonio, hace su aparición y empieza a tentar, empieza a tentarnos de diferentes maneras, ¿verdad? Para que, bueno, obviamente para que caigamos. En tercer lugar, bueno, me tentó, caí, caí en la tentación. Cuarto, el diálogo con Dios. Entonces, tengo remordimiento, tengo vergüenza, me quiero esconder. Y si es hacia una persona, pues obviamente no quiero ver a esa persona, no tengo cara para verla o para verlo. Bueno, como le pasó a Adán y Eva, después que pecaron, se sintieron desnudos. Bueno, es una desnudez también que teológicamente, pues podemos aplicarla teológicamente a diferentes facetas, ¿verdad? Diferentes contextos de nuestra vida. Y eso pasa, pues nos da remordimiento, vergüenza, no querían ver a Dios, no tenían vergüenza de ver a Dios, bueno. Y se da entonces el castigo. También es, digamos, puede ser es una forma de explicarlo teológicamente, es la expulsión del paraíso, si estaba en una armonía, ahora ya perdí esa armonía, pues ya no pertenezco allí, porque yo rompí con esa armonía. Entonces se da lo que es la expulsión, es decir, esa armonía con Dios se rompe. Ahora, pues vamos a ver brevemente la palabra de Dios en Génesis 2, del 4b en adelante, y vamos a ir observando cómo, ¿verdad?, nos va presentando el autor primero el árbol de la vida, luego nos presenta el árbol del bien y del mal, los ríos. Entonces hay dos ríos que existían en ese momento, el famoso río Éufrates y Tigris, y de allí se desprenden otros dos ríos, el Pisón y el Gijón, ¿verdad? Entonces existían esos ríos. Luego les da un mandato, ¿verdad? Les dice que, bueno, los pone al hombre y a la mujer, los ponen en el jardín del Edén para que lo cultiven, lo cuiden, coman de esos árboles, pero les dice que hay uno allí
¿verdad? Que no pueden comer del fruto de ese árbol porque si lo comen van a morir. Y pues hay una completa armonía entre Adán y Adán y Eva con Dios. Luego vamos a Génesis 3, donde se da la desobediencia. Entonces, vemos al demonio que pues se acerca a la mujer, ¿verdad? Se acerca a la mujer y le empieza a mentir y le dice que cómo es que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. La mujer le responde bien. Ella le dice, bueno, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del que está en medio del jardín, porque Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Entonces el demonio, pues, le dice, viene ahí, ya viene con con todo su ejército, toda su artillería, todos sus tanques, y le dice que no es cierto, que no van a morir, que Dios sabe muy bien que cuando coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Entonces los tienta, bueno, serán como Dios. Y bueno, vemos entonces después a Adán que cae cuando la mujer le da también de comer de ese fruto. Recuerda que todo esto es un lenguaje simbólico. Y luego tenemos el diálogo de Dios, ¿verdad? Con Adán, luego con Eva, y pues luego se da la expulsión y lo que es el castigo. Entonces a cada uno le dice lo que le va a pasar. Entonces a partir de allí pues nace la muerte y el sufrimiento. Muerte, sufrimiento y dolor. Te pregunto, ¿se puede recuperar la amistad con Dios? Sí, claro que sí, se puede recuperar a través de los sacramentos, de buscar siempre estar en gracia de Dios. Pregunto, ¿qué pasa con el ser humano después del pecado original? Entonces, ¿se puede quitar el pecado original? Sí, lo heredamos de Adán y Eva, y sin embargo, con el sacramento del bautismo es eliminado. Sin embargo, queda la concupiscencia, que es la tendencia a pecar, a hacer el mal. Y con la gracia de Dios, a través de los sacramentos, como te dije, vivir los mandamientos, pues podemos evitar esa tendencia al mal. Recordemos que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, nos diferencia de los animales en cuanto a que somos razonables, capaces de interiorizar, nos da la libertad, nos da la capacidad de amar y esa relación con Dios. Y pues todo esto ahora va a ser más complicado por la concupiscencia. Es por eso que vemos pues también pues la dificultad para el ser humano de las relaciones entre el hombre y la mujer, por ejemplo, en el matrimonio, pues la cuestión con el trabajo, que como dice la palabra, ya te vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente. Las mujeres van a sufrir del parto, pero no solamente el dolor de parto de la mujer, sino que van a haber otro tipo de dolores por otro tipo de patologías, de enfermedades, en fin. Y el próximo tema, ya entramos en el capítulo segundo, en Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que comprende los números 0422 al 0679. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día en el Señor.